¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Adrián y amigos, volvemos a nuestra sección de personajes top. Aquellos personajes que son demasiado buenos en la historia, que se han robado muchas veces el show de una serie, un anime, una película, algún cuento, algún cómic, lo que sea. Personajes que se han quedado dentro de nuestro corazón, ya sea por el desarrollo que tienen, el impacto que hay dentro de la historia, cómo se fueron conformados o cómo son escritos, incluso cómo impactan a otros dentro del mismo. Así que en esta ocasión hablemos de Nagi de Blue Lock. 瞬間吸収はじめまして日本俺が凪誠士郎だ。 Amigos, solo para decirles que este video tiene como referencia hasta el punto donde estoy viendo Blue Lock. Yo no he leído completamente el manga, solo voy a hablar de lo que veo en el anime. Y en este punto en el anime tenemos este capítulo en el que él acaba de meter un gol a la selección sub-20 de Japón. Así que tomando en cuenta esta referencia, yo voy a hablar de todo lo que ha salido acerca de Nagi dentro del anime hasta este punto. Dicho lo anterior, hablemos de este personaje que me parece muy interesante. ¿Y por qué lo digo? Porque es uno de esos personajes que aporta demasiado, que tiene un desarrollo muy interesante, y esto lo digo por lo que hemos visto a lo largo de toda la serie. Es que empecemos simplemente con el diseño de este personaje. Ya con el diseño de este personaje sabemos que va ganando dentro de todos los personajes que existen en este universo. ¿Por qué? Personaje de pelo blanco. Sabemos que personajes de pelo blanco en el anime siempre son tops. Se convierten en ídolos, se convierten en personajes demasiado buenos para el fandom. En esta ocasión es Nagi. Después todo este diseño que le dan al personaje, un personaje que es como desinteresado, que puede parecer como holgazán o que no le interesan las cosas que están pasando, pero al mismo tiempo se va desarrollando conforme avanza la historia. Luego carga número 7, y las personas que nos gusta el fútbol sabemos que el 7 significa mucho dentro de este deporte. Eso, y la verdad lo ponen como un prodigio, estas personas que son como tocados con una varita y tienen la magia, aparte la habilidad que le ponen dentro de este anime. Recordemos que este anime es del fútbol y habla sobre este deporte, pero tocándolo de forma muy peculiar, resaltando cualidades que tienen cada uno de los personajes y las cosas que cómo lo van a pulir estas ciertas armas que se nos presentan dentro de este anime. Y quizás algunos no lo sepan, pero bueno, para poner en contexto, Blue Lock es una compañía que se encarga de fabricar al mejor delantero que pueda tener Japón, porque Japón quiere ser campeón del mundo en este deporte, y es por eso que crearon esto, y se pone una rivalidad muy interesante donde los personajes van sobrepasando sus límites, a lo mejor de una forma metafórica, fantasiosa, que tal vez rebasa algunos, puede ser incluso inverosímil, pero para mí creo que está muy bien llevada. Y volvamos con Nagi, porque amigos, creo que es un personaje muy bien escrito. ¿A qué me refiero? ¿Por qué a veces digo esto de personajes bien escritos? Porque son personajes que a lo largo de toda la serie, anime, lo que quieran, el personaje va creciendo conforme crecemos nosotros viéndolo. Este personaje le crearon incluso una película en solitario de lo bueno que puede llegar a ser, todo lo que puede aportar este personaje. A muchos nos gustaba ya por el simple estilo que aparecía, pero al principio que lo vemos en el anime aparece como un rival a vencer, alguien a superar, un prodigio de. Y eso es lo más curioso de este personaje, porque él no sabe que es un prodigio. Y eso me gusta mucho, porque la forma en la que él va creciendo es a partir de su compañero Reo. Este compañero que le dice, oye, tú eres bueno para el fútbol, deberías jugar. Y este compañero lo empieza a utilizar, y él sin darse cuenta, solo para tener un amigo, porque él siempre está como muy aislado en sus videojuegos, es muy flojo, no le gusta nada, no tiene una motivación a seguir. Y es aquí donde viene lo interesante, un personaje que se vuelve flojo, pero que es tan bueno, o son esas personas que son dotadas con este tipo de características que con el mínimo esfuerzo pueden vencer a los rivales. Y no es hasta que entra dentro de Blue Lock donde vemos el desarrollo del personaje, cuando se enfrenta a estas fuerzas que no puede superar simplemente con el talento. Y es aquí también esto que es muy interesante, muchas veces se habla sobre si el talento es suficiente para ser el mejor. Y aquí vemos un claro ejemplo que no. ¿Por qué? Porque dentro de esto vemos cómo las otras personas se han esforzado para ser mejores. Nagi no se había puesto esa meta todavía en su cabeza. Sin embargo, aún así le da para poder competir y ser de los mejores, hasta que se topa con este protagonista, y este protagonista lo hace evolucionar. ¿Por qué? Porque le da un sentido diferente a su vida. Él pierde el primer partido de su vida contra él, pero se da cuenta del esfuerzo que conlleva el fútbol, de lo que es jugar fútbol. Encuentra como esta pasión, esta chispa. Incluso él dice, no, esta pequeña llama que vive dentro de mí, ¿qué es? ¿Qué es lo que está surgiendo a partir de que veo a todas estas personas? Y es cuando él empieza a cambiar su mentalidad de una persona floja a una persona que quiere y le interesa algo.
Y una persona que le interesan las cosas con los dones o dotes que tiene en lo que ustedes quieran, se vuelve una persona tan peligrosa dentro de esa área, y Nagi es precisamente el reflejo de eso. Cuando tú tienes esos dones y los pules acompañado con un entrenamiento físico, con una mentalidad, con lo que tú quieras, te vuelves imparable en muchos aspectos. Nagi tiene precisamente estas cosas que para mí me parecen fascinantes, porque vemos esa evolución durante los partidos, pero en aquel entonces lo mirábamos, bueno, en el anime lo mirábamos desde el punto de vista del protagonista, después en su película lo vemos desde su punto de vista y refuerza perfectamente esta idea. Y me parece incluso hasta divertido por momentos el hecho de cómo él percibe las cosas, ¿no? Como nunca había tenido un objetivo de vida, nunca había tenido algo por qué ser mejor, por qué luchar, por qué querer ser, ¿no? Y ahora lo encuentras de manera indirecta, como de bote pronto, como de si el destino le dijera, tú eres bueno para esto, deberías de hacerlo, y se encargara el mismo destino de ponerte en el lugar indicado con las personas indicadas para desenvolverte y al mismo tiempo desenvolver un gusto fascinante por ellos. Y Nagi es precisamente esa persona que le encanta ponerse en situaciones donde él no pueda romper esas barreras para hacerlo, y lo vemos en su película precisamente. Y esa tan... Y también algo muy interesante dentro de su desarrollo es cómo él empieza a ver que él solo vive a la sombra de Reo. A todos lo ven como el esclavo de esta persona. Y en un momento él empieza a decir, oye, yo soy mejor que esta persona. Empieza a creer en él, empieza a ver que, oye, todos los demás están evolucionando porque yo no. Yo dependo de él, pero yo soy mejor que él. Y él se empieza a creer esa situación y empieza a cambiar su chip y empieza a decir, ok, si esta persona ya no da para más, yo voy a cambiar y evolucionar y juntarme con esas personas que me dan más. Y podemos ver incluso cómo él cambia de equipo, se va con otras personas. ¿Para qué? Para ser mejor y luchar con los mejores, para subir su nivel. Y es ahí cuando la mentalidad de Nagi cambia completamente, y eso es, amigos, un personaje bien escrito, que a raíz de un punto que les puedo decir, como darles un ejemplo de un evento canónico, por así decirlo, no necesariamente tiene que ser malo, puede ser positivo. Incluso él pasa por estos eventos que son canónicos, y se los digo entre comillas solo para dar una referencia a lo que quiero decir. A partir de estos eventos él tiene una evolución, y es cuando los personajes están bien escritos. ¿Por qué? Porque pasa un suceso en su vida tan fuerte o tan impactante que los obliga a crecer, ya sea de manera positiva o negativa. En este caso para Nagi obtuvo un poco de ambos. ¿Por qué? Porque al tener algo positivo pues se hace mejor como persona. Negativamente para su mentalidad pues le afecta, porque él no quiere esforzarse tanto, pero ahora tiene que hacerlo. Es una especie de Shikamaru, vamos a decirlo, pero en el ámbito del deporte o del fútbol, ¿no? Que también pues es bastante interesante de ver. Sin embargo, a diferencia de Shikamaru, él sí es una persona dotada en este aspecto del fútbol, ¿no? Con esta técnica que tiene de poder recepcionar, de tener controles impresionantes y hacer jugadas de improvisación muy buenas. Y la neta, yo creo que este personaje nos ha regalado uno de los mejores, o si no es que los mejores momentos de Blue Lock. Por ejemplo, este gol que vimos contra la Sub-20 fue unos momentos que rompieron el internet. El gol que le hace al equipo de Nagi, todos estos movimientos que se ven y animan de manera perfecta a este personaje. Precisamente la gente que desarrolla este anime lo ha animado perfectamente, y honestamente la gente le ha reaccionado de manera positiva. Por eso yo creo que este es uno de los personajes más interesantes de este anime, si no es el que más. Yo creo que para mí sí es el que más, la verdad. Y pues, amigos, me resulta muy interesante el hecho de ver cómo esta persona creció de forma indirecta, ¿no? No estaba siendo consciente de lo que pasaba hasta que empezó a observar a todos a su alrededor. Fue tanto que se contagió de una atmósfera y él adquirió esa atmósfera para él. Tanto así que decidió evolucionar para poder seguir sintiendo estas sensaciones que le da el estar rodeada de personas de la competencia. Esta competencia que él ve como algo divertido, pero algo que él quiere constantemente superar. Algo como él se refleja en una especie de videojuego. Si quiere verlo así, al principio lo ve como un juego, como algo de... El fútbol no es tan atractivo, pero le empezó a encontrar como esa pasión llegada de forma indirecta que lo ayudó a crecer y lo hizo un mejor deportista. Incluso tanto así que él supera a esta persona con la que llega, que es Reo, su amigo, y su amigo lo reconoce como una persona que se ha alejado. Este jugador dotado ahora es otra persona, ya no es la persona que yo estaba cuidando bajo mi ala todo el tiempo y trataba de hacer que fuera bueno. Él se creyó que era bueno, supo que era bueno y avanzó. Y son las cosas que a mí me gusta ver, gente, que los
personajes avancen, que no se estanquen, que no se queden siempre en lo mismo. A diferencia de, por ejemplo, Reo, que siento que se quedó siendo un personaje más del montón, pero creo que Nagi precisamente hizo lo contrario. Avanzó junto con, también vimos el avance del prota y de otros cuantos más que están por ahí, pero hasta ahora siento que a Nagi me lo han tratado muy bien. Por eso yo creo que se ha ganado un lugar en esta sección de personajes top. Así que ponme en los comentarios qué otro personaje quisieras que se tocara dentro de esta sección y cuéntame qué opinas tú sobre Nagi. ¿Crees que ha tenido un buen desarrollo de personaje? ¿Crees que es un personaje tan bueno como lo estoy diciendo? Si no, dímelo en los comentarios que te estaré leyendo. Mi nombre es Adrián y nos vemos la siguiente.